y en realidad creo que una visión completa de las inversiones requiere una evaluación de todas estas, por lo menos estas 4 variables que voy a mencionar. Voy a ilustrar estas 4 variables utilizando dos tipos de inversión que considero populares, pues como son la inversión en bienes inmuebles o la inversión en negocios, entre comillas. Y esto me va a servir un poco para introducir lo que son mis inversiones favoritas, que son las inversiones en el mercado de capitales, las inversiones en instrumentos financieros que se negocian en las bolsas de valores. Voy a mostrarles algunas cosas algunas características muy particulares de este tipo de inversiones en los mercados de capitales y cómo entonces estas inversiones en los mercados de capitales se ajustan mejor a cumplir con esas dimensiones o esas aspiraciones. Y terminaré sencillamente haciendo un poco un recuento de algunas creencias o mitos o autocensuras que tenemos sobre las inversiones en los mercados de capitales. Espero que al final de esta conversación se queden en sus mentes unos pensamientos dando vueltas y que estos pensamientos sirvan para que ustedes en un futuro puedan tomar decisiones de inversión más sólidas, más fundamentadas y mejor estructuradas para que esas decisiones tengan un buen impacto en la vida de ustedes y de sus familias. Así que vamos a entrar directamente en materia. Ya fui presentado y quiero empezar antes de entrar específicamente en materia, por hacer una discriminación o una diferenciación entre estos dos términos, invertir y emprender, que en algunos casos se solapan y muchas personas pueden quizás inconscientemente interpretar como equivalentes. En realidad, invertir, más allá de lo que puede ser una definición de diccionario, yo diría que es sencillamente el acto de comprar un activo con la expectativa de que ese activo se aumente en valor, nos genere alguna renta y podamos venderlo el día de mañana a un precio mayor al cual lo compramos. Por eso se llaman activos, porque se supone que trabajan por su propia cuenta para aumentar el valor que tienen. Y en ese sentido, por lo tanto, invertir es una actividad que sencillamente es comprar un activo y esperar que ese activo dé los resultados que esperamos. Emprender, en cambio, a mi manera de ver, es un concepto más complejo, porque emprender no solamente involucra invertir. Cuando emprendemos tenemos que comprar algo, tenemos que comprar un activo, pero además de comprar ese activo tenemos que poner un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo en materia de creatividad, en materia de trabajo, en materia de capacidad gerencial, en materia de organización, en consistencia, en tenacidad. En fin, para emprender se necesitan una serie de condiciones y cualidades que no todo el mundo tiene. Y he querido decir todo esto para llegar a la conclusión o para transmitirles el mensaje que para mí invertir es una actividad que está en principio al alcance de todos nosotros. Todos los que tengamos algo de ahorros y podamos invertir lo podemos hacer, pero no necesariamente todos podemos ser emprendedores. Para ser emprendedores hay otras cosas, hay otros requisitos que no todos tenemos y que a veces no se nace con ellos, ¿no? Y hoy en día invertir, dada los avances que ha habido en materia de instrumentos de inversión, de regulación de los mercados, de profundidad de los mercados, de regulaciones y de todo el sistema, es realmente una actividad que está al alcance de todos, y que yo llego al punto de decir que así como todo el mundo tiene un teléfono inteligente o un cepillo de dientes, todo el mundo debería tener una cuenta de inversión y tener unas inversiones ahí. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que quiero decir. Estas 4, y yo resumo en 4 frases. La primera, lo importante es la ganancia y cuanto antes mejor. Eso tiene que ver con el retorno del que hablaba, o el rendimiento del que hablaba Andrés hace unos minutos. Los costos de gestión. ¿Qué es eso?
mucha gente no sabe que todas las inversiones tienen implícitos unos costos de gestión. Algunos costos son visibles, otros son invisibles, algunos son medibles, otros no son medibles. El otro tema, muchas veces olvidado en materia de inversiones, es el tema de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Decimos que un activo es líquido, una inversión es líquida cuando es fácil hacer la operación inversa a la compra, es decir, cuando es fácil venderla, cuando podemos vender ese activo fácilmente y sin perder dinero. Y la liquidez es una característica importante de las inversiones porque la vida está llena de incertidumbres, está llena de situaciones imprevistas y es muy posible que en algún momento necesitemos liquidar, necesitemos vender ese activo para hacerle frente a alguna necesidad. No solamente a lo mejor tenemos que vender todo el activo, a lo mejor bastaría con vender una parte del activo, pero es importante que ese activo sea líquido, porque si no lo es, no vamos a tener la posibilidad de aprovechar esos recursos que hemos estacionado en esa inversión. Y la cuarta parte tiene que ver con el riesgo, la ilusión del saber acertar. Los seres humanos tenemos un poco esa característica innata de creer que estamos apuntando bien, de que cuando hacemos una inversión eso va a resultar, eso va a funcionar. Y solemos pecar de ese sesgo y poner todos los huevos en una misma cesta. Eso es uno de los aspectos importantes de una inversión. Tenemos que saber evaluar cuál es el nivel de concentración de riesgo que estamos asumiendo y tenemos que ser más realistas y aceptar que no conocemos cuál va a ser el futuro, que no tenemos todas las cartas a la vista y que pueden ocurrir cosas inesperadas. Entonces, a la vista de estas cuatro variables, es que yo creo que nosotros tenemos que aprender a evaluar cualquier tipo de inversión de cualquier naturaleza, tomando en cuenta siempre estas cuatro dimensiones: retorno, riesgo, liquidez y costo de manejo, costo de gestión. La inversión ideal no es igual para todo el mundo. Es decir, el peso que puede tener cualquiera de estas dimensiones para cada uno de nosotros es diferente, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros está en una etapa de vida diferente, tiene requerimientos y necesidades distintas, vive en entornos más o menos riesgosos, más o menos cambiantes, y por lo tanto no se puede decir que existe una fórmula única válida para todo el mundo. Lo importante es que cada quien tenga la serenidad y la capacidad de pensar en estos cuatro aspectos cuando se acerca a una decisión de inversión y poder de alguna manera elaborar algunos pensamientos y algunas conclusiones sobre la inversión que va a hacer o que está evaluando en materia de estas cuatro dimensiones. Voy a tratar de ilustrar un poco más esto utilizando dos tipos de inversión que yo llamo populares. ¿Por qué populares? Porque cuando uno habla con personas que no han invertido nunca o que piensan que van a invertir, es muy común escuchar que están pensando en invertir en algún inmueble o en algún negocio. Es decir, ¿a quién de nosotros no le ha pasado? Y yo soy el primero que en cuanto ha tenido algún ahorro ha pensado en comprar un apartamento, un local comercial con la idea de alquilarlo y luego venderlo. ¿Y quién de nosotros no tiene un amigo, un pariente, un familiar que le ha propuesto entrar en algún negocio, participar en algún negocio, en alguna actividad de emprendimiento con la esperanza de que ese negocio vaya a lo que son inversiones populares? Ahora veamos un poco qué pasa con los inmuebles. Cuando uno piensa en comprar un apartamento como inversión, ¿qué ocurre con esas cuatro dimensiones que veíamos anteriormente? ¿Qué ocurre en materia de retorno? Primero, yo diría, cuando uno compra un inmueble, un apartamento, un local comercial, una oficina con la idea de alquilarla y luego venderla, es muy difícil estimar cuál es el nivel de retorno, el nivel de rentabilidad que puede tener esa inversión, porque cada pieza
cada elemento, cada apartamento, cada oficina, cada local comercial es único, es distinto. Por lo tanto, primero no hay una historia propia de esa pieza de inmueble que nos pueda servir de guía para lo que puede ser el retorno futuro. Quizás podemos tener una imagen general de cuál puede ser un nivel de precios al cual se podrá alquilar un local, un inmueble o vender, pero una de las variables, por ejemplo, que seguramente está totalmente fuera de nuestro alcance es saber cuánto tiempo ese local va a estar alquilado, en cuánto tiempo, en qué porcentaje del tiempo lo vamos a poder alquilar, en cuál otro porcentaje no va a estar alquilado, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, en resumen, el retorno cuando uno compra o hace una inversión en un bien inmueble específico es una variable muy incierta. Y en materia de liquidez, ¿qué podemos decir? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que no hay nada más difícil de vender que un bien inmueble. Es decir, cuando ponemos una inversión en un bien inmueble, sabemos cuándo lo hacemos y no sabemos en qué momento vamos a poder salir. Y tan es así, tienen un término que se llama valor de venta rápida, con el cual castigan entre un 20 y un 25% del valor de mercado del inmueble que están evaluando. Eso quiere decir, ellos reconocen de una vez que si uno quiere vender, tiene una necesidad inmediata para vender un inmueble, tiene de una vez que pensar en que va a renunciar a un 20-25% del valor de mercado que podría tener. De manera que en términos de liquidez, pareciera que invertir en una pieza de bienes raíces no es una opción muy recomendable. En materia de riesgo, ¿qué podríamos decir? Bueno, aquí tenemos un gran problema de concentración. Estamos poniendo todo nuestro capital o una parte importante de nuestro capital en una sola inversión, de la cual no sabemos qué puede pasar por factores externos o intrínsecos. Más allá de lo que puede ser la variabilidad de los precios que pueden tener los bienes inmuebles en el futuro. Y en materia de costos de manejo, esta es una de las cosas más desatendidas, pues, cuando hablamos de bienes inmuebles. La gente no se da cuenta que hay una cantidad de costos explícitos, como pueden ser el costo del condominio, los seguros, el mantenimiento, la vigilancia, los impuestos. Pero además nos olvidamos del costo en especie, el costo en trabajo individual que cada uno debe hacer en términos del tiempo que le tenemos que dedicar a estar pendiente de todas esas cosas, a lidiar con los inquilinos, a lidiar con los vecinos, a lidiar con los abogados en caso que tenemos algún litigio con alguna de las partes. Y esos costos pueden ser realmente muy onerosos. Así que esto en términos de inmuebles. Si pensamos en negocios, pues podríamos decir que básicamente aplica casi todo lo mismo que dijimos para los inmuebles, pero además con el agravante de que nos estamos asociando con personas con las cuales a veces tenemos que lidiar también, no sabemos realmente cómo puede ser esa relación con ellos. En términos de liquidez, igual estamos, digamos, limitados por la capacidad de que alguien quiera comprar nuestra participación el día que necesitemos salir. Y en fin, para hacer el cuento corto, ya que no tenemos mucho tiempo, tampoco pareciera que invertir en un negocio sea una opción muy smart, muy inteligente. Entonces quiero entrar un poco a ilustrar las inversiones financieras. Y aquí me quiero referir básicamente quiero decir, inversiones financieras son instrumentos que se negocian en los mercados de capitales a través de las bolsas de valores, y básicamente estamos hablando de bonos, de acciones, de fondos mutuos y más recientemente de unos instrumentos más modernos que tienen aproximadamente unos 20 años en circulación, que se llaman Exchange Traded Funds, fondos ETFs o fondos negociados en las bolsas. Este es el acrónimo de ETF. Los ETF son un producto muy moderno y hoy en día yo considero que son el instrumento más eficiente y más recomendable para la mayoría de los inversionistas. Ahora bien, dicho esto, quiero mostrarles este gráfico que es un gráfico que construí a partir de data pública y que yo llamo la potencia de la inversión en el largo plazo. Este gráfico muestra en los últimos 50 años, desde diciembre del año 1900,
1969 hasta diciembre del año pasado, como una inversión de $1.000 a lo largo del eje horizontal, pegado al eje horizontal, una línea roja que representa la apreciación o representa la inflación en los Estados Unidos. Esos $1.000 que vemos al principio de la gráfica a la izquierda, a la derecha, no lo vemos en la escala, pero serían aproximadamente $6.500. Esto quiere decir que una inversión de $1.000 hecha hace 50 años, si no vale más de $6.500 a principio de este año, realmente ha perdido capacidad de compra. Cualquier cosa que ha rendido menos que eso, realmente nos ha hecho perder plata. En este gráfico, que es la apreciación de esos $1.000 en una cesta, en una canasta de acciones de compañías norteamericanas, compañías relativamente pequeñas, y más abajo, en la línea que está color, creo, celeste, una canasta de acciones de compañías grandes, acciones como, ¿qué puedo decir? General Motors, IBM, General Electric y más recientemente Facebook o Amazon o Apple o Microsoft. Entonces, ¿qué vemos? Esos $1.000 pueden haber llegado a ser más de $370.000 si se hubiese invertido en una cesta de compañías pequeñas. Habría podido ser aproximadamente $150.000 en una cesta de compañías grandes, y si se hubiese invertido en una cesta de bonos, del Tesoro norteamericano o de bonos corporativos, estaríamos hablando de aproximadamente unos $50.000. ¿Qué vemos aquí en este gráfico? Vemos primero que todo una apreciación muy relevante de la inversión en los mercados de capital. Vemos también unas fluctuaciones muy grandes de un momento a otro, de un año a otro, pero en el largo plazo vemos, como repito, una apreciación muy importante. Si vemos esta situación más cercana en los últimos 10 años, aquí vemos los mismos tipos de activos. Vemos también nuevamente las compañías grandes, que de esos $1.000 se transforman, llegan a ser más de $3.000. Las compañías pequeñas aproximadamente $2.500, la línea azul. Yo no sé si ven mi cursor aquí, ¿no? ¿Se ve el cursor? Ok. Y en el caso de los bonos, estamos hablando de más o menos entre $1.800, $1.700. Aquí hay una línea nueva que no aparecía en el gráfico anterior, que es esta línea que está aquí, que es la línea de las cuentas de ahorro de Panamá. Fíjense que esta línea está por debajo de la línea de la inflación de los Estados Unidos. En otras palabras, unos $1.000 a la vista hubiera estado rindiendo, hubiera estado por debajo de la inflación de los Estados Unidos. En este gráfico, ¿qué quiero hacerles ver? Quiero hacerles ver primero dos cosas: que hay años buenos y hay años malos, que hay años en los cuales las acciones caen, pero en esos mismos años los bonos suben. Y al contrario, cuando tenemos un año malo y los bonos caen, como en el año 2014, tenemos que las acciones suben. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros como administradores de inversión logramos una buena mezcla entre distintas clases de activos, nosotros podemos lograr un cierto equilibrio, un cierto balanceo entre los años buenos para una clase de acción y los años malos para otra clase de acción, y tratar de alguna manera de suavizar el comportamiento y el crecimiento de la inversión a lo largo del tiempo. La otra cosa que quiero hacerles notar es que evidentemente las inversiones en una sola clase de activos, en un solo tipo de activo, tienen un riesgo importante, porque esa clase de activos tiene una volatilidad, tiene una posibilidad de cambio de valor importante de un momento a otro. Entonces, desde el punto de vista de las variables que nos interesaban a nosotros, ¿qué podemos decir? Desde el punto de vista de retorno, primero que todo tenemos más de 100 años de historia de las distintas clases de activos. Por lo tanto, podemos tener unas referencias importantes desde el punto de vista de expectativas sobre la rentabilidad futura de las clases de activos. Desde el punto de vista de liquidez, hoy en día prácticamente cualquier inversión en un instrumento financiero puede ser liquidada parcialmente o totalmente en 24 horas, de manera que es como tener el dinero a la vista. Y es muy importante la palabra parcialmente, porque a diferencia de un inmueble o un negocio, no necesitamos venderlo todo.
podemos vender solamente la parte que necesitamos para cubrir nuestras necesidades inmediatas. En términos de riesgo, tenemos una gran ventaja, que justamente podemos diversificar nuestro dinero, nuestra inversión en distintas clases de activos, haciendo una mezcla de diferentes instrumentos, de forma tal que el nivel de riesgo sea de alguna manera consono con nuestra tolerancia, con nuestra particular e individual capacidad de asumir esas volatilidades. Y en términos de costo de manejo, los costos de manejo también existen en el caso de las inversiones financieras, pero son bastante claros, son bastante explícitos. No tenemos costos de inventario, no tenemos costos de seguros, no tenemos costos de abogados, no tenemos costos de mantenimiento. Tenemos costos de gestión y tenemos costos de transacción, pero son cuantificables y yo diría que son, en el peor de los casos, están en el orden del 2% del valor de la inversión que estamos haciendo, 2% anual. Entonces son costos manejables y son costos sobre todo, repito, de alguna manera cuantificables. Con todo esto no quiero decir que no se deba invertir en inmuebles o en negocios, pero pienso que la manera inteligente de invertir en inmuebles y en negocios es a través de instrumentos del mercado de capitales, del mercado de valores. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, la manera de hacerlo es a través de fondos de inversión inmobiliaria, que son, digamos, cestas, conjuntos de instrumentos que agrupan muchas piezas muchas piezas del mercado inmobiliario y por lo tanto no concentramos el riesgo en una sola pieza y que además tiene el beneficio de la liquidez porque esos fondos se negocian todos los días y se puede comprar y vender porque son mercados profundos donde, digamos, el hecho de comprar o vender de un individuo, de una sola persona, no afecta el precio del instrumento porque hay tanta gente que está invirtiendo en ese mismo mercado que lo que haga individualmente una persona no impacta el valor del precio. Entonces, la manera inteligente de invertir en inmuebles, si nos gusta en esa clase de activos, si nos gusta el concepto de invertir en inmuebles, es hacerlo a través de un fondo de inversión inmobiliaria. Y por cierto, les anticipo que aquí en Panamá, en un par de semanas aproximadamente, se va a listar en la Bolsa de Valores de Panamá un fondo de valores inmobiliarios que invierte en el casco antiguo, por cierto, de manera que si tienen interés en eso, estén pendientes. Y en el caso de que nos interese invertir en negocios, bueno, qué mejor cosa que invertir en acciones de compañías listadas. Las acciones no son otra cosa que participaciones en negocios, pero negocios que están en marcha, que tienen una gerencia profesional, que tienen una historia, que tienen gente que está digamos, pendiente de que eso funcione bien y digamos, tiene muchísimo más sentido invertir en negocios a través de acciones que invertir en negocios de un amigo que nos propone entrar a formar parte con él de algún emprendimiento. Dicho esto, espero haberle abierto un poco los ojos sobre lo que yo quería, a dónde quería llegar, y voy a entrar un poco en lo que son, a mi manera de ver, algunos mitos sobre las inversiones financieras que yo llamo también un poco de autocensura. Y estos son: no tengo suficiente dinero ahorrado, no sé cómo se hace, no tengo tiempo de ocuparme o desconfío de todo eso. Y bueno, en realidad, hoy en día no necesitas tener mucho dinero para invertir inteligentemente. Hoy en día, por ejemplo, para abrir una cuenta de inversión se puede hacer con centenares de dólares. Yo el otro día, por curiosidad, abrí una cuenta en mi teléfono celular en 5 minutos y compré unas acciones por el teléfono celular en 5 minutos. Eso no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque no basta tener una cuenta de inversión para invertir. Eso es como manejar. O sea, uno para aprender a manejar no basta con tener un carro. Tienes que aprender tienes que tener conocimientos teóricos y prácticos, tienes que tener experiencia o tienes que tener a alguien al lado que te diga qué tienes que hacer. Entonces, pero digamos, la herramienta, el instrumento es muy fácil de conseguir. Abrir la cuenta de inversión es muy fácil de hacer. Y conseguir una persona o una entidad que te dé asesoría sobre lo que debes hacer y cómo lo debes hacer es también hoy en día bastante más fácil. Por ejemplo, nosotros en Rich & Associates estamos abriendo cuentas de asesoría a personas a partir de $10,000, que es una cantidad bastante asequible hoy en día, sobre todo mirando un poco lo que ha sido hacia atrás. De manera que la limitación del dinero hoy en día es un poco un mito.
La otra cosa, no hace falta saber mucho para invertir bien, pero sí es importante estar bien acompañado y asesorado. Nuevamente, es importante aventurarse en el mundo de las inversiones financieras siempre y cuando tengas la guía de un asesor, de una persona en el cual confías y en el cual te sientes a gusto desde el punto de vista de la comunicación y que consideras competente. Y bueno, eso es algo que con un poco de investigación se puede hacer. La tercera realidad, no necesitas dedicar tiempo para invertir inteligentemente. Mucha gente cree que invertir es estar todo el día comprando y vendiendo, viendo cuál acción sube, cuál acción baja, qué va a suceder con la economía, qué pasa con los empleos, qué pasa con la inflación, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. En realidad eso no es invertir, no hace falta eso para invertir. Eso es algo que lo tiene que hacer el asesor de inversión, quien les maneja la cartera. Ustedes como inversionistas pueden tener sencillamente una actitud pasiva, simplemente mirar lo que está pasando y obviamente tener siempre una buena relación con sus asesores de inversión para entender qué está pasando e ir aprendiendo sobre la marcha cuál es el comportamiento de las inversiones a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo. Y por último, yo diría que haces muy bien en ser cuidadosos con quien ofrece este tipo de servicios, porque lamentablemente, debido justamente al desconocimiento, a la poca familiaridad que la gente tiene con el tema de las inversiones, este es un campo que está plagado de gente incompetente, por decirlo menos, y estafadora, por decirlo más. Es decir, hay una gama enorme de gente que está ofreciendo servicios de inversión y está hablando de inversiones sin tener las competencias o simplemente, digamos, ofreciendo villas y castillas de una manera irresponsable. Muchos incautos caen en las redes de esta gente y generan obviamente una muy mala fama y una muy mala luz a los que sí somos profesionales y tratamos de hacerlo bien y coherentemente. Y entonces sí, en definitiva, haces muy bien en ser cuidadoso, en desconfiar. Y mi consejo sería, cuando te acercas a un asesor de inversión, sé muy específico, exígele que esté licenciado, que esté registrado, que tenga las licencias, que esté supervisado por algún organismo que de alguna manera garantiza que por lo menos existe la competencia. De manera que estos son un poco a grandes rasgos las cosas que yo quería decirle. Aquí hay una lámina 6 pasos que yo tengo así como promemoria de qué puedes hacer para convertirte en inversionista. Primero, escoge un asesor de inversión confiable. Segundo, reúnete con él y discute el tipo de cartera de inversiones que te conviene de acuerdo a tus expectativas, a tu nivel de tolerancia al riesgo, a tu nivel de conocimiento de este mundo. Abre una cuenta de inversión a tu nombre en un banco custodio de tu confianza. No confíes, no pongas el dinero en una cuenta mezclada con el dinero de otra gente. La cuenta tiene que ser a tu nombre. Y delega luego en tu asesor el manejo de tu cuenta de inversión, de manera que tu asesor tenga la posibilidad de comprar y vender títulos valores en la cuenta. Eso no significa que él pueda agarrar el dinero y sacarlo y ponerlo en otro lado. El asesor solamente va a poder invertir el dinero que tú pusiste en la cuenta y dejarlo ahí en esa cuenta. Y finalmente, una vez que hayas enviado el dinero para fondear, digamos que el asesor pueda empezar a trabajar, revisa periódicamente los estados de cuenta que vas a recibir de tu cuenta de inversión y reúnete con el asesor para aclarar cualquier duda que puedas tener. Esto es a grandes rasgos un poco lo que yo quería decirles. Espero que en este pantallazo rápido hayan podido, recoger algunas ideas importantes. De todas formas, estoy a la orden. Me pueden escribir a mi correo electrónico gianpiero@richonassociates.com y yo con muchísimo gusto puedo ampliar cualquier cosa que deseen saber. Así que muchas gracias y cuídense mucho.